¿Tenemos todos el link nuevamente ahí o es necesario que se los mande aquí al chat nuevamente? Yo ya lo tengo. También lo tengo. Listo. Yo también lo tengo, profesor. Vale. Entonces, sigamos allá. Estemos por favor atentos más bien allá a la información que está en el enlace. Y quedamos entonces por, una vez explicado cuáles son los usos del imperativo en portugués, al igual que en el español, ¿cierto? Y que en todas las lenguas el imperativo es para dar órdenes o para hacer prohibiciones o pedir favores, ¿sí? Entonces, ahí hay un cuadrito con 3 verbos regulares, la conjugación de 3 verbos regulares en portugués, ¿cierto? Que son el verbo cantar, beber y abrir. Entonces les decía que en el modo imperativo, la primera persona del singular, o sea, el pronombre personal eu, no existe, ¿cierto? No existe. ¿Por qué no existe? Obviamente por la sencilla razón de que usted le da órdenes, le hace prohibiciones, avisos o le pide favores a alguien más, ¿cierto? Usted no se prohíbe, no se pide favor a usted mismo, no se da órdenes a usted mismo, es decir, es ilógico decir haga o venga o lleve o traiga, ¿sí? O cante o abra. Es ilógico dar esa orden, ¿cierto? Utilizar ese modo, ese tiempo verbal en una oración para usted mismo. Entonces, por esa razón, como usted no se da órdenes a usted mismo, sino que usted no se pide favores a usted mismo, sino que lo hace con un tercero, o con una tercera persona, o con una segunda persona, o con varias personas, si es en plural, entonces por eso ustedes ven en ese cuadrito verde que está ahí en el link, con la conjugación de esos 3 verbos, no aparece la primera persona del singular, o sea, eu, ¿cierto? Ese sujeto gramatical, ese pronombre personal no aparece ahí porque no existe en este tiempo, en este modo imperativo no existe. Entonces aparece você, ele, ela, nós, vocês, eles y elas. Entonces ahí cuando el verbo termina en AR, les estaba explicando, cuando el verbo termina en AR, la regla para los verbos regulares, la regla para los verbos, me dice Geraldine que se va y se viene solamente a ella, será el internet de ella o soy yo, todos me escuchan bien. Sí, profe, yo escucho bien, creo que solamente ella. Vale, bueno, menos mal. Entonces, cuando los verbos son regulares, como estos 3 que tenemos en el cuadro, y el verbo termina en ar, ¿cierto? En AR, usted simplemente para conjugarlo en imperativo le quita la AR del final y le agrega E. Entonces, cuando usted va a mandar o cuando usted va a pedir un favor, ¿cierto? Dar una orden o pedir un favor o simplemente dar un aviso, usted dice, si es cantar, en este caso el verbo cantar, usted dice cante para você, ele y ela. O sea, para la segunda y tercera persona del singular, usted dice cante, o sea, cante, ¿sí? Cante. Bien sea una orden o bien sea un pedido de favor. Cante. Si es en plural, la primera persona del plural, usted dice cantemos, ¿cierto? Si usted se va a incluir ahí en las personas que van a cantar, porque está hablando de nosotros, primera persona del plural, usted dice, vamos, cantemos, por ejemplo, puede ser un contexto en el que usted diga, listo, vale, cantemos tal canción. Ahí entonces usted está dando o una orden o está dando una sugerencia, ¿cierto? Cantemos tal cosa. Entonces ahí es cuando es con noise. Y cuando es en la segunda persona del plural, vocês, o en la tercera del plural, eles o elas, usted utiliza cantem. O sea, le quita la AR del final del verbo en infinitivo y le agrega EM. Listo.
Cuando es plural con noise, le quita la R y le agrega EMOS, le agrega la terminación EMOS. ¿Sí? Y cuando es singular, simplemente le agrega la letra E, le quita la R y le agrega a lo que queda la letra E. Y ahí usted tiene la conjugación de los verbos regulares terminados en AR en imperativo. Con los verbos en ER es prácticamente lo mismo, simplemente de que en el singular, si el verbo es beber, como el que está en el cuadro, usted le quita el ER del final y a lo que queda le agrega A, beba. Le agrega A cuando va a hablar en singular, ¿cierto? En la segunda o tercera del singular, beba, ¿sí? Cuando te va a dar una orden, beba a una segunda persona o a un tercero, ¿cierto? Refiriéndose a un tercero, quiero que él beba tal cosa, entonces ahí le agregamos el ER y le agregamos A. Miren que cuando terminaba en AR le agregábamos E, ahora le agregamos A. Cuando es noise, le quitamos ER y le agregamos la terminación amos, o sea, bebamos, bebamos, noise. Y cuando es plural, en segunda y tercera persona, simplemente le quitamos la terminación ER y le agregamos AM a lo que queda, AM, o sea, beban, beban. Listo, es B larga, entonces por eso es B, no V, B, beban. Ambas son B largas, beban. Então, vocês beban, eles, elas beban. Y el último verbo que está terminado en IR, sigue la misma regla, si es regular, sigue la misma regla que los terminados en ER. Le quitamos la IR, la terminación IR del final, y para el singular, você, él y ella le agregamos la letra A. Entonces queda, por ejemplo, la orden con el verbo abrir, o el aviso, o la sugerencia, queda abra, abra, ¿cierto? Cuando es plural, primera persona del plural, nois, abramos. Le agregamos la terminación amos a lo que queda después de quitarle la IR. Y para la segunda y tercera persona del plural, le agregamos la terminación EM, AM, AM. Entonces, vocês, eles, elas, abran, abran. Entonces, ahí está clarito. Todo, con estas tres reglas, usted puede conjugar en el imperativo cualquier verbo regular. Cualquier verbo regular, comer, dormir, ¿cierto? Cocinar, danzar, cualquier verbo, y ahí tiene usted la reglita. Entonces no se le olvide a usted eso, porque usted sabe que yo en los exámenes pido para que ustedes conjuguen los verbos en los diferentes tiempos que les evalúo. Entonces, por favor, esa regla no se les olvide. Siempre ustedes saben que lo más fácil es los regulares, porque siguen esa regla y usted no es necesario que se aprenda de memoria nada. Usted, si no se sabe, si nunca escuchó el verbo en su vida, es un verbo nuevo para usted, un verbo nuevo, y usted no sabe cómo conjugarlo. Usted, si es regular, simplemente se va a la terminación del verbo ar, ir y lo conjuga. Ahora, ahí están algunos ejemplos. Sigamos bajando. ¿Alguna pregunta ahí, chicos, con esa conjugación? Yo creo que queda todo claro ahí, ¿cierto? ¿Cómo se conjuga eso? Sí, profe, está muy Profe, claro. si fuera un verbo irregular. Ya vamos para allá. Jocelyn, ya vamos para allá. Si son irregulares, ya vamos para allá. Por lo pronto vamos a ver los ejemplos que nos da el texto, el link con los verbos regulares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren donde abajito del cuadro dice ejemplos de modo imperativo en portugués. Dice, José me ligue à noite. José me ligue à noite. Entonces, ojo, que miren que el imperativo también se puede combinar con los pronombres oblicuos que nosotros vimos al comienzo del cuatrimestre. ¿Se acuerdan? Me, se, ¿sí o no? Nos. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros vimos varias clases de pronombres. El último tema que está en el currículo, que se llama pronombres oblicuos, pronombres oblicuos, fue lo que dimos primero, porque estaba al comienzo de la guía. Fue lo que evaluamos en el primer examen.
Cuando utilizamos, eran 4 tipos de pronombres oblicuos, si no estoy mal. Entonces ahí utilizábamos me para la primera persona, ¿cierto? Llámame, ¿cierto? Para la segunda persona y para la tercera utilizamos se, el pronombre se, se. Para nois utilizamos nos, N-O-S, pero sin tilde, porque recuerden que con tilde significaría nosotros. Entonces nos, sin tilde, significa, por ejemplo, yo decir llámanos, ¿cierto? Llámanos, ese nos es sin tilde. Entonces, este verbo, este tiempo del imperativo también se puede conjugar, obviamente puede ir acompañado, combinado con, como en este ejemplo, con ese pronombre. Entonces dice, José, me ligue a noite. Me ligue a noite, José, o sea, llámame a la noche. Vale, usted está dándole ahí una sugerencia, una orden quizás. No sabemos en qué contexto se lanza la frase. Lo importante es que el verbo ligar, que es llamar, ¿cierto? Significa llamar. Ligar termina en AR. Y miren que simplemente le quitamos el AR y le agregamos E. Por eso es regular. Entonces, me ligue. José, me ligue a noite. Yo también podría decir, si yo no quiero colocar, como ya les expliqué al comienzo del cuatrimestre, si yo no quiero colocar ese ME delante del verbo, yo lo coloco al final, ¿cierto? Yo puedo decir, José, lígueme a noite. José, lígueme a noite. Si yo lo digo así, lígueme, usted lo puede colocar, simplemente que tiene que colocarle un guión, ¿cierto? Después entre el verbo y el pronombre oblicuo debe ir un guión, lígueme. Entonces tendría que ser algo, como les escribí ahí, perdón, escribí mal. Lígueme, ¿cierto? Mi ligue o lígueme. En español nosotros no podemos hacer esa inversión ahí, ¿cierto? En español tiene que ser llámame, ¿cierto? Llámame, no puedo decir me llama, ¿cierto? No puedo decir me llama, dice llámame. Entonces, el segundo ejemplo es con el verbo tomar, terminado en AR, ahí está el ejemplo, dice, você está doente, tome um remédio. Você está doente, tome un remedio, ¿no? Entonces, tome, nuevamente tome, le quitamos el AR, el verbo es tomar en este caso y le agregamos E. Tome un remedio, una sugerencia, tome un remedio. Está con dúvidas sobre a Rio and Learn. Está com dúvidas sobre a Rio and Learn. Entre em contato com a gente agora mesmo. Entre em contato. Verbo entrar, ¿cierto? Le quitamos AR y le agregamos E. Entre em contato. Listo. Pense um pouco antes de fazer alguma coisa. Pense um pouco antes de fazer alguma coisa. Listo. Pense. Entonces, pense un poco. Sugerencia también, ¿cierto? Una orden quizás. Venda. Verbo vender. Vender terminado en ER. Verbo vender terminado en ER. Venda esse carro. Ele não está muito bom. Venda esse carro. Ele não está muito bom. Nuevamente utilizamos ahí el que. Utilizamos el singular. De un verbo terminado en ER, como el verbo vender. Então, venda. Feche a janela, por favor, está frio. Feche a janela, por favor, está frio. Então, feche, fechar, terminado en AR, ¿cierto? Le agregamos E. Abra a porta da sala para o João entrar. Abra a porta da sala para o João entrar. Abra, certo? Verbo abrir. Não saia muito tarde de casa, certo? Pode ser uma recomendação ou uma proibição. Não saia muito tarde de casa. Então, por exemplo, este verbo sair, certo? Terminado en IR, le quitamos, bueno, en realidad el verbo salir podríamos decir que es irregular,
¿cierto? ¿Por qué? Porque no sigue esta regla del verbo abrir. Si usted le quita al verbo sair, si usted le quita la IR, solamente le queda la expresión SA, le quedan dos letras, ¿cierto? SA. Entonces no sigue la regla, porque si le agregamos A, diría sa, con doble A, y es saya. Entonces ese verbo sair lo podemos tomar como un adelanto ahí de lo que son los irregulares. Nausaya. Entonces apréndaselo, por favor. Apréndaselo. Nausaya. Buenos días, Naideli. No te preocupes, no te preocupes. Estamos ya te lo paso, estamos en el tema del modo imperativo y estamos usando los ejemplos que están en este link que acabé de mandar ahí para que entres y vayas acompañando la clase. Então, não saia irregular. Muito tarde de casa, não saia. Entonces ahí está, creo que Jocelyn me preguntaba ahorita sobre los verbos irregulares. Entonces aquí está, dice imperativo en portugués de verbos irregulares, Entonces ahí está donde dice, existen verbos en imperativo que poseen una conjugación irregular. Pueden aprender mucho más sobre ellos en nuestras dicas sobre imperativo irregular y casos especiales del imperativo. Ahí donde dice imperativo irregular, en verde, usted, por favor, ábralo, dele clic derecho y dele abrir en otra ventana para que se le desplieguen en otra ventana sin que usted se vaya de este link en el que estamos, para que se le despliegue otro link, ¿cierto? Otra ventana con los verbos irregulares, con algunos ejemplos de los verbos irregulares. Listo. ¿Estamos ahí? Sí. Ya, profe, ya. Ya. Listo. Entonces, ¿qué verbos aparecen ahí en el cuadrito? ¿Qué verbos irregulares aparecen ahí en el ejemplo del cuadro verde conjugados? Ter, ver y leer. Ter, ver y leer. Eso, exactamente. Entonces, en el cuadro que está al comienzo del link, hay otra frase que dice, venha estudar com a gente. Venha estudar com a gente. ¿Qué verbo es ese? Venha. ¿Qué verbo es ese? Venir. Ajá, ¿y en portugués? Ver. No, ver. ¿Qué verbo es ese? Venha. ¿Cuál es ese verbo? Ese venha ahí está ya en imperativo conjugado. Bueno, ¿cuál es la forma infinitiva de ese verbo? Vir. Vir, vir. Vir. Verbo vir, exactamente. Terminado en IR. Terminado en IR. Verbo vir. Entonces, si está terminado en IR, miren que terminado en IR no sigue la regla porque el imperativo es venha. O sea, lo que traduce venga. ¿Cierto? Venga. Entonces, no sigue la regla de los terminados en IR que está ya en el cuadro anterior. Miren que hay algunos, para los verbos irregulares, hay algunas recomendaciones, ¿cierto? Para que usted se aprenda la conjugación en el imperativo. Hay el verbo, por ejemplo, el verbo fazer, el verbo trazer, el verbo ter, verbo vir, verbo sentir, verbo ver, verbo leer. Todos esos verbos que yo les he dado a lo largo del cuatrimestre como irregulares, ¿cierto? Como irregulares. Algunos o la gran mayoría tienen, digamos, una dica. ¿Qué es una dica? O sea, una recomendación para que usted se aprenda la conjugación en el imperativo. La conjugación en el imperativo. Entonces, algunos, la mayoría, no todos, y enseguida les voy a dar un ejemplo de por qué no todos. Miren que ahí dice, utilizamos los verbos irregulares, antes del cuadro donde están los verbos ter, ver y leer, antes de ese cuadro, hay una frase que dice, utilizamos los verbos irregulares en la primera persona del presente del indicativo, ¿cierto? Del presente del indicativo. Entonces miren que ahí los verbos, faço, trago, tenho, venho, sinto, vejo y leio.
¿cierto? Esos 6 verbos que están ahí, esos 7 verbos, están conjugados, son todos irregulares. Y ellos están conjugados ahí en la primera persona del presente del indicativo, ¿cierto? O sea, todos están en la primera persona del singular del presente del indicativo. O sea, eu trago, eu faço, eu leio, ¿cierto? Eu vejo, eu sinto, eu venho. Todos están en la primera persona. Entonces, la recomendación que nos da el enlace aquí, la página, es que para conjugarlos en el imperativo, esos verbos irregulares, ¿sí? Los verbos irregulares, entonces yo primero, si usted no se los ha aprendido, lo más recomendable es que usted esos verbos irregulares primero los conjugue en presente del indicativo, en la primera persona del singular, ¿cierto? Y después que lo conjugue en la primera persona del singular, usted le quita la O del final por A, reemplaza la O por A, ¿cierto? Entonces, vamos a, por ejemplo, aquí está el verbo ter en el cuadrito, verbo ter. Verbo ter es teña, ¿cierto? El imperativo para el singular, teña. Para você, ele y ela, teña. O sea, ¿cuál es el presente del indicativo del verbo ter? Eu tenho, ¿cierto? En la primera persona, ¿cuál es? Eu tenho. Usted le quita la O del final y le coloca A y usted ya obtiene el imperativo, ¿cierto? Para el singular, obviamente. Para el plural, no. Para el singular. Entonces, para el plural, nós tenhamos, vocês tenham, elas tenham. Entonces, simplemente le agregamos a la primera persona del presente del indicativo, le agregamos a en el singular, le agregamos amos en la primera persona del plural, le agregamos a m en la segunda y tercera del plural. Esa es la regla, ¿cierto? Esa es la regla para la mayoría de los irregulares, no para todos. Veamos el verbo ver. El verbo ver. El verbo ver, el presente del indicativo del verbo ver es eu vejo, ¿cierto? Yo veo se dice eu vejo. Eu vejo. Así como se lo voy a escribir acá. Eu vejo. Esa es la conjugación en presente del indicativo del verbo ver. Eu vejo. Para derivar el imperativo, simplemente a esa O la reemplazo por una A y ya tengo el imperativo en singular. Veja, ¿cierto? Veja. Para você, ele y ela. Veja. Para el plural le quitamos esa O y le agregamos la terminación amos, vejamos. Y para eles, vocês y elas le agregamos la terminación AM, ¿cierto? Vejan. Entonces ahí está la regla. Ahí está, digamos que no es una regla, es una recomendación. Si usted se lo aprende directamente el imperativo, perfecto. Ahora, si usted no se lo ha aprendido, porque el verbo irregular no se lo sabe, usted primero conjuga el presente del indicativo en primera persona, y usted ya se lo sabe de primer semestre, ¿cierto? De primer cuatrimestre, de primer nivel, usted ya sabe, se sabe el presente del indicativo de la mayoría de los verbos, tanto regulares como irregulares. Entonces usted los irregulares conjúguelos en la primera persona del presente del indicativo y luego haga las recomendaciones que les dan aquí. Verbo leer. ¿Cuál es la primera persona del singular en presente del verbo leer? Eu leio. Le quito la O del final y le agrego a y obtengo el imperativo en singular. Leia. Para você, ele y ela. Leiamos, ¿cierto? Leiamos para nós. Leiam, le agrego a M. Para vocês, eles, elas, ¿cierto? Y así funcionan todos los que están aquí, por lo menos todos los que están aquí. Verbo fazer, por ejemplo, verbo fazer. El verbo fazer, ¿cuál es la conjugación en presente del indicativo del verbo fazer? ¿Cuál es? Eu faço, así como se lo coloqué ahí. Eu faço. Entonces, cuando usted va a dar una orden, ¿cierto? Con el verbo fazer, o sea, haga tal cosa, o si lo va a hacer en plural, hagan tal cosa, o si se va a incluir, ¿cierto? En el plural, hagamos tal cosa, entonces usted simplemente hace lo mismo, ¿cierto? Faça sería para el singular, faça. Para você, ele y ela sería faça. Façamos sería para nós, y façam sería para
vocês, eles, elas. Entonces, todos los que están aquí, trazer, ¿cierto? Trazer, sentir, etcétera, todos siguen esta regla. Hay algunos que no. ¿Cuál no, por ejemplo? ¿Cuál no? El verbo, por ejemplo, el verbo dar. El verbo dar. El verbo dar, no sigue digamos, esta indicación. Esta indicación. ¿Por qué no sigue esta indicación? ¿Cuál es la conjugación del verbo dar en presente del indicativo? La primera persona del singular. ¿Cómo se conjuga? Verbo dar, a ver. Eu. ¿Eu qué? Escríbelo. Alguien que lo escriba. Si no, lo escriban si quieren. Si quieren, escríbanlo al chat. Mejor todavía. Ajá. ¿Cómo es el presente del indicativo del verbo dar? No, señor. Lady. De ahí es en pasado. De ahí es en pasado. De ahí es en pasado perfecto. Eso, así como lo escribió Samir ahí. Lady, de ahí es yo di. Eu dei significa yo di. ¿Cierto? Yo doy, en presente, yo doy, se dice eu dou. Eu dou. Así como lo escribió Samir ahí. Eu dou. Sí, Lady, es en presente. Eu dou. Entonces, usted no va a aplicar esta regla que está aquí porque simplemente ese verbo, ¿cierto? ¿Quién no me escucha? ¿Quién es ese 741? Bueno, el que no me escuche, pues si la cuestión en general es por mi culpa, pero si no es el internet de ustedes. Ese verbo no sigue esta indicación simplemente porque el verbo no termina en O. La conjugación en presente de la primera persona no termina en O, sino que termina en U, ¿cierto? Entonces ahí ya, usted tiene que saber que cuando no termina en O, la conjugación de la primera persona en presente, ahí usted ya no puede aplicar este método, ¿cierto? Esta reglita aquí. Entonces, eu dou. Entonces, ¿cuál sería el imperativo del verbo dar? ¿Cuál sería? ¿Cierto? El imperativo del verbo dar. O sea, cuando usted manda y diga de, ¿cierto? De tal cosa a fulano. O demos, en caso de que sea nois, demos, o en caso de que sea ellos o ellas o ustedes, den, como lo decimos en español, ¿cierto? En singular lo digo, de, ordeno, de, demos, den. ¿Cómo se dice en portugués? ¿Cómo sería? Si no, pues hay que aprendérselo, ¿cierto? Hay que aprendérselo. Hay que aprendérselo. Entonces, de simplemente es de, igual que en español de, pero con acento circunflexo en la E. Ya se los mando porque no tengo el teclado para colocar el acento circunflexo. Para colocar el acento circunflexo, entonces, ya se los mando enseguida. Ya se los mando enseguida. Del verbo dar. ¿Qué otro verbo irregular podemos encontrar? Ayúdenme ahí, por favor, con los verbos irregulares que yo les he dado. ¿Qué otro verbo irregular podemos encontrar que no siga esta regla que está ahí? ¿Qué otro? Ahí les mandé. El verbo dar, ese sería el imperativo del verbo dar en singular. De, con acento circunflexo en la E. De, ¿cierto? De, si va a decirlo en primera persona, demos, de plural, demos para nois. Y si lo va a decir en plural, para la segunda y tercera persona plural sería dem, con doble E. Dem. Doble E termina en M. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué otro verbo irregular? Entonces, ojo, pregúntenme ahora porque los verbos irregulares se los coloco en el examen y después entonces escriben cualquier cosa.
¿Qué otro verbo irregular? ¿Qué otro verbo irregular no sigue esta reglita? ¿Qué otro verbo que no termine en O, la conjugación del presente de la primera persona? Nada, ninguno. Pedir. Pedir. Pedir sí. Pedir también sigue las reglas, porque pedir, cómo es el presente del Salir. eu? ¿Cómo es el presente del verbo pedir? Eu. ¿Eu qué? Pido. No, pero en portugués. ¿Cómo? ¿Eu qué? Ajá, quien lo dijo en español, cómo es en portugués? Yo pido. Eu peço. Eu peço. Así como lo escribió Lady ahí, eu peço. Eu peço. Entonces, como termina en O, entonces simplemente el imperativo sí sigue esta regla que tenemos ahí en el cuadrito, ¿cierto? El imperativo sería quitarle la O del final y colocarle A. Y sería pesa. El imperativo en el singular, pesa. ¿Sí? Sería pesa. Sería pesa, sería pesamos para la primera persona del plural y sería pesan para la segunda y la tercera del plural. Entonces, espero que hayan entendido este tema del imperativo y de los verbos irregulares. Tampoco, aquí hay algunos ejemplos. A la medida que ustedes vayan estudiando, si hay algún verbo que no se encaje dentro de estas reglas, sea de los regulares, de los irregulares se encajan todos, de los regulares se encajan todos, de los irregulares, si hay algún verbo que ustedes al momento de estudiar y demás ven que encuentran por ahí un verbo cuyo imperativo no sabían, me preguntan y sin problema yo les aclaro el tema. Ahí hay unos ejemplos, ¿cierto? Hay unos ejemplos debajo del cuadro. Hay unos ejemplos que dice, por ejemplo, Marcos, faça o exercício da página 30 do livro. ¿Cierto? Una orden. Marcos, faça o exercício da página 30 do livro. Después abajo dice, venha visitar a escola de portugués. Venha visitar, venha. ¿Cierto? Venga. Venha visitar a escola de portugués Rio and Learn y receba a primeira aula grátis. Receba, miren, ahí tenemos otro. Receba. En esa misma oración tenemos dos. Receba. Solo que ese receber, el verbo receber, él es regular, ¿cierto? Él es regular. Entonces, sigue las reglas de conjugación que están en el otro link. En el link que teníamos originalmente. Clique aqui e veja onde está a escola de português Rio and Learn. Clique aqui. Então, clicar. Verbo clicar, ¿cierto? Verbo clicar es irregular también. Es irregular, ¿por qué? Porque... Profe, me perdí un momentico. ¿Dónde está el ejercicio ese que está diciendo? ¿Quién me habla? Sergio. Sergio, el ejercicio está en el link, no en el que les mandé, sino en otro enlace que ustedes obtienen cuando clican donde dice imperativo irregular. Ah, ok, listo, profe. En el link original que yo les mandé dice imperativo irregular. Denle clic ahí y ahí les enseguida los lleva a otro link con los irregulares. Vale, profe, ya le doy ahí. Listo. Clique aquí y veja. ¿Dónde está? O sea, clique aquí y vea dónde está la escuela. Ahí está la traducción, ¿cierto? Vea.
Síntase à vontade em nossa escola. Entonces miren que ese verbo ahí es reflexivo, ¿cierto? Síntase. Él tiene un pronombre ahí de los que vimos al principio del cuatrimestre. Síntase. En realidad el imperativo es cinta. El imperativo es cinta, del verbo sentir, o sea, sienta, sienta. Entonces, síntase sería siéntase. Siéntase à vontade. A vontade es a gusto, ¿cierto? A gusto, a su voluntad. En nossa escola. Sinta-se à vontade. Tenha cuidado ao atravessar a rua. Tenha cuidado ao atravessar a rua. Traga seus documentos com você. Traga seus documentos com você. Veja que linda é a vista do pão de açúcar. Veja que linda é a vista do pão de açúcar. E leia as notícias pela manhã. Leia as notícias pela manhã. Entonces, ahí están algunos ejemplos con los irregulares. Ahí hay 10 ejercicios después, 10 ejercicios con los irregulares, pero los vamos a hacer después. Primero vámonos al link, ya se va a cortar la llamada, ya les voy a mandar enseguida otra vez el enlace para que nos conectemos. Pero antes, vámonos al link original y ahí vamos a ver, vamos a hacer los 8 ejercicios que están ahí sobre los regulares y después nos vamos al otro link y vamos